Continuamos, esto es América. Hemos visto a lo largo de los últimos días una serie de acontecimientos desde el punto de vista de violencia en Estados Unidos que nos mantiene en una extrema tensión. De hecho, recientemente, hace tan solo horas, conversábamos acá en este mismo programa con un experto en seguridad nacional y destacaba este experto sobre la presencia de ciertos elementos de sospecha en el que algunos de estos elementos pueden guardar relación. No obstante, todavía no hay la suficiente carga de prueba para esto, para que las autoridades federales, estatales, condales puedan determinar algún tipo de vector. Sí podemos quizás coincidir en que existe el elemento de violencia política. El hecho acontecido en el día de hoy en Dallas, Texas, también agrega otro elemento más de tensión, de calor político, en un país que pareciera más bien enfrentar los polos opuestos. Para hablar un poco sobre la situación de peligro, la situación de riesgo, la situación de amenaza permanente que se está viendo en estos momentos de manera reiterada en el territorio estadounidense, presentamos a nuestro siguiente invitado, William Acosta. Él fue militar del ejército de los Estados Unidos y es agente retirado de la policía de Nueva York. Muchísimas gracias, oficial. Muchísimas gracias por sus servicios. Gracias tanto en lo civil como en lo militar por acompañarnos también en el día de hoy. No, Oficial. el gusto es mío. Gracias por la invitación y le quiero mandar un abrazo muy fuerte a todo el pueblo valiente de Venezuela, que mi corazón y mi alma siempre están en mis oraciones con ustedes todos. Amén. Nuestras oraciones reiteradas para usted, para su familia y para su hogar de manera muy sincera. Muchísimas gracias por este gesto, coronel. Sí, Hablamos en relación a oficial sobre esta situación de elementos que vienen apareciendo de una manera tan continua. El hecho de hoy, donde un tirador colocado al frente de una instalación federal de inmigración, de ICE, y apunte con amenaza letal y mortal y con cartuchos de bala de alto calibre, con palabras alusivas a ICE. Esto le agrega otro elemento preocupante a la discusión, al debate y, por qué no decirlo, a la situación de paranoia que puede sentir la población estadounidense. Su impresión al respecto. sí, ya viene pasando, está sucediendo. Si vieron que trataron de matar al presidente Trump y han habido dos atentos en contra de la vida del presidente Trump. También tuvimos el asesinato de dos miembros de una organización israelí en Washington, que fue una mujer y un hombre, y han habido muchos tiroteos que asimilan. Si ves el último tiroteo contra el señor Kirk, también las balas tenían escrituras en esas balas. Y hay muchos enfermos mentales en Estados Unidos. No solamente que hay gente que ideológicamente le han lavado el cerebro para pensar de cierta manera, pero también hay personas que les gusta copiar crímenes para ser relevantes en la vida y conformar parte de la historia. Los tiroteos en las escuelas continúan siendo una crisis en Estados Unidos, con numerosos incidentes registrados en el 2025. Los estudios señalan que estos ataques se han incrementado y atribuido a múltiples factores, como el fácil acceso a las armas, problemas sociales y políticos y la politización ideológica. Las motivaciones varían desde venganzas personales hasta manifestaciones políticas y evidenciadas. Por ejemplo, al escribir en las balas los mensajes, esto está mandando un mensaje que son organizaciones y no se pueden nombrar en este momento, pero ya el presidente Trump hizo algo que nombró a Antifa como una organización terrorista dentro del Estado americano. El tiroteo en la oficina de ICE en Dallas ocurrió esta mañana y la persona que lo hizo, al hacer el daño, después se suicidó porque no quería ser atrapado.
esta investigación es una investigación liderada por el FBI y otras agencias federales, y en estos momentos especular sobre lo que está detrás es muy difícil. Así es, oficial. Sin embargo, me deja usted unos elementos dentro de esta discusión. El que me llama poderosamente la atención es la salud mental y el efecto copycat, la imitación de una estrategia criminal vinculada con la debilidad psicológica de alguna persona nos pone en peligro en cualquier lugar, sobre todo por la resonancia que puede haber este tipo de hechos de violencia dentro de la media, dentro de los medios de comunicación social y también dentro de las redes sociales. En estos momentos creo que tanto el FBI como el Departamento de Seguridad Nacional, como todos los organismos que están vinculados a la seguridad de los estadounidenses a nivel federal, local, como municipio, condales y estado, deben estar muy atentos a las publicaciones de redes sociales, porque es allí donde quizás existe el primer esquema de imitación, de emulación de situaciones tan reprochables que, repito, acá en Estados Unidos pareciera que es deplorable opinar distinto, porque para muchos incluso se celebra el asesinato por inclinación política. Sí, por ejemplo, en el ámbito escolar, uno de los casos más graves se produjo en la Escuela Católica Anunciación de Minneapolis, el 27 de agosto, cuando un tirador identificado como Robin Westman asedió al recinto durante una misa y abrió fuego desde afuera, matando a 2 niños, hiriendo a 17 personas. Las armas incautadas contenían frases y nombres que hacen referencia a otros perpetradores de tiroteos masivos, indicando una idolatría patológica de la violencia de alta notariedad y un posible componente de crimen de odio contra la comunidad cristiana católica. Otra tendencia destacada es que en más de la mitad de los ataques escolares, los tiradores son estudiantes o exalumnos, lo que demuestra conexión personal directa con los centros educativos. Los expertos y las autoridades resaltan que los motivos detrás de los tiroteos van desde conflictos personales y acoso escolar, lo que llaman bullying, hasta la ideología extremista y notoriada pública a través de las redes sociales, con la aparición de lemas escritos en las armas o los proyectiles y la publicación de manifiestos en línea poco antes de los hechos. El común denominador de estos ataques políticos y escolares recientes apuntan a la radicalización ideológica, la polarización social y un deseo explícito de notoriedad o reivindicación a través de mensajes contra instituciones gubernamentales, las comunidades particulares, haciendo que la violencia se transforme en una forma de expresión ideológica y terrorista. A lo largo del 2025 en Estados Unidos se han enfrentado múltiples ataques. Una de las cosas que los padres alrededor del mundo deben estar muy presentes es que le están regalando a sus hijos una computadora, un tablet o un teléfono para que ellos puedan hacer sus trabajos escolares y poder hacer TikToks. Pero estas herramientas, si caen en manos de muchachos que ya tienen problemas psicológicos, psiquiátricos, o están jalando para ideologías y visitando páginas donde les den cátedra, tanto las organizaciones terroristas islámicas como las organizaciones terroristas políticas, sean de izquierda o de derecha, pueden hacer mucho daño a una mente que está en proceso de encontrar un camino en la vida. Yo pienso que muchos de estos ataques están siendo cometidos por lo que se llaman lobos solitarios, personas que empiezan a trabajar desde sus cuartos y a internalizar
estos hechos y después los llevan a cabo para formar parte de una historia que resulta en la misma muerte o encarcelamiento de por vida de estos muchachos. Yo no creo que sea un acto coordinado de organizaciones, porque si bien querían hacerle un daño a los agentes de ICE, pues en este caso se ve que no hirieron a ningún agente federal, gracias a Dios, y que lastimosamente los que resultaron heridos gravemente fueron emigrantes que iban a ser transportados a otros centros de detención. En los casos de las escuelas, son muchachitos que mueren por el odio de estos otros muchachos, de haber sido rechazados por sus compañeros. Cuando yo era niño, si tú me hacías a mí bullying, yo te llevaba detrás de la escuela y te daba una pela. Así arreglábamos antes. Así arreglábamos antes los problemas. Y cuando yo llegaba a mi casa me quitaban el bullying a punta de chancleta y correa, pero ahora los liberales piensan que corregir a un niño es malo, que la violencia fomenta más violencia. Bueno, aquí les tengo un buen ejemplo. A estos muchachos los padres no les han pegado y ellos salen, consiguen un rifle, consiguen armas y matan a otros seres humanos que no tienen nada que ver con lo que está, con la situación del país. Mire, oficial, entonces, sí, yo quiero preguntarle en base a este nivel en el que estamos hablando, donde le entiendo y particularmente este servidor comparte por completo la apreciación. Agradezco mucho que me haga entender que no estaba yo desorientado a manera como deben ser las cosas y que no estábamos cerrados hace 20, 30, 40 años atrás. Veo la situación de política y de violencia y de ideología que orientan hacia el ataque, lo veo como agua derramada. ¿Qué pasa con el agua derramada? Difícil recoger. Es tanto así, es tan difícil. Y le pregunto porque ¿cómo llegar ahora con esta agenda liberal a la que debemos someter a nuestras familias para educar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos y quizás a nuestros nietos, a llegar a tener el control nuevamente del contenido que tengan en sus teléfonos celulares, en sus tabletas o en sus computadoras? Porque es allí donde están consumiendo este material. Ya no es en la televisión, ya no es ni siquiera el videojuego, porque va más allá. Los videojuegos están programados. La televisión tiene una programación y sabemos lo que van a pasar. Pero en internet hay contenidos que ni siquiera sabemos que existe. Hay unas cosas impresionantes. Y cuando se lo muestro a veces a mis hijos me dicen, apenas es que te acabas de enterar. Es decir, va más rápido de que nosotros, la evolución del planeta, la evolución del mundo, de la sociedad, pero el deterioro también se está avanzando. ¿Hay manera de recoger esa agua derramada, oficial? Bueno, para entender esto, los algoritmos, los ritmos algoritmos dentro de los sistemas, cuando tú pones, por ejemplo, música clásica, a ti te va a empezar a llegar mucha información sobre música clásica. Pero si tú pones muerte, terrorismo, armas, bombas, eso es lo que el algoritmo va a hacer en tu iPad, en tu computadora o en tu teléfono celular, y te va a llegar mucha información sobre esto. Fuera de eso, tenemos lo que se llama el Internet negro, the Black Web, que es una parte del internet que es escondida, pero muchos muchachos, como son muy tecnológicamente inteligentes, ya no saben escribir manualmente, pero saben operar estos aparatos. Tú ves niños de 3 años ya con el teléfono de la mamá jugando juegos de video. Yo creo que la tecnología es muy importante, pero los padres tenemos la primera línea de ataque, y la línea de ataque es muy simple: limitar la cantidad de horas que una persona o un niño debe estar en las redes sociales. Una de las razones que eso es importante es que yo voy a restaurantes alrededor del mundo, me siento y veo familias completas
y cada uno tiene el teléfono en la mano y ya nadie habla, ya nadie conversa, ya nadie se abraza. Nos estamos convirtiendo casi en una sociedad robótica, donde los sentimientos son más fáciles ponerlos en palabras y mandarle un mensaje a mi mamá o a mi papá, que en vez de darle un abrazo y decirle cuánto ellos significan para nosotros, cuánto los amamos, y decirle a nuestros hijos diariamente qué importante ellos son para nosotros, qué importante ellos son para la familia. Decirle que no están solos. A las niñas que ven hombres con mucho dinero, pero que saben que apenas tienen 13 o 14 años, no les permitamos salir con hombres mayores. O sea, nosotros como padres somos la primera defensa de nuestras familias. Si sentimos hormiguitas en el estómago por una marcha, una reunión, no dejemos salir a nuestros jóvenes, porque van a resultar muertos y nadie va a pagar por esos homicidios. Yo viendo el deterioro familiar que está sucediendo alrededor del mundo y en Estados Unidos, yo le echo la culpa mucho a la legalización de la marihuana. Desde que en Estados Unidos, en muchos estados, han legalizado la marihuana, el THC, que es el químico que hace que la persona se sienta eufórica y sienta el high, los altibajos de la droga, está a un nivel tan alto porque la marihuana la están haciendo en laboratorios y ya no está en la tierra, sino en agua. Claro. Entonces, el THC está a niveles que el cerebro y el cuerpo no los pueden asimilar. Entonces, estamos teniendo problemas con personas que están predispuestas en su ADN de tener bipolarismo, esquizofrenia, ataques de pánico, depresión crónica y otros problemas que se están automedicando. Es la primera droga de uso. Después vienen y ya no les hace nada el efecto de la marihuana y empiezan a consumir en los clubes las famosas píldoras y las diferentes tachas y papeles de ácido. Y los perdemos por completo, oficial. Los perdemos por completo. Así es. Pero los padres están muy ocupados haciendo dinero, estamos muy ocupados en nuestras propias vidas. Sí. Tenemos familias disfuncionales donde no hay un padre o una madre en el hogar. Muchos hijos se crían solos porque la madre, si está sola, tiene que trabajar 12 o 13 horas para traer el pan al hogar, y los gobiernos tienen la culpa. Los gobiernos, desde que los gobiernos sean los que están al frente del narcotráfico, porque el narcotráfico no puede funcionar sin la bendición de los estados. No hay manera. Y yo te doy un buen ejemplo. Durante la pandemia, cerraron las fronteras. No entraban emigrantes, no entraba mercancía, no entraba droga y todo. Se acaba la pandemia, abren la frontera y entra de todo. ¿Qué cambió? ¿Por qué no usamos la misma fórmula para parar el narcotráfico? ¿Por qué no usamos la misma fórmula para documentar? Y yo hablo sobre Venezuela. Montaron a toda la población venezolana en trenes criminales, no solamente en el tren de Aragua, pero en el tren del Llano y en el resto de los trenes, por los problemas sociales que ha acarreado el gobierno, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Estamos criminalizando a todo el pueblo venezolano por 0.2% de la población, que es la que está haciendo los efectos. Y esa va a ser una conversación que vamos a tener próximamente, porque como el tiempo de televisión es tan corto y las conversaciones son tan nutridas, yo le invito de inmediato, y nuestro equipo de producción se encarga para nuevamente conversar desde el punto de vista de seguridad nacional, internacional y limítrofe, estas aristas que son tan importantes. Oficial,
Nuevamente, gracias por sus servicios y muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias y un abrazo y bendiciones a mi pueblo venezolano. Amén, igualmente para usted, para su hogar y para su familia. Conversábamos con William Acosta, él fue militar del ejército de los Estados Unidos y agente retirado del Departamento de Policía de Nueva York. Estaba conectado con nosotros por la vía digital. Esto es América, regresamos en instantes.